Buenos días, soy Oscar Benítez. Vamos, bueno, como complemento a lo que se dio ayer, que fue conservación preventiva. Ayer mi compañero expuso sobre todo el cuidado en lo que son instalaciones. Y bueno, vamos a dar este complemento que es conservación de la arquitectura tradicional, hablando un poco más de lo tectónico, ¿no? Que son los materiales. Bueno, es un hecho, y bueno, cuando vamos al dentista nos lo dice, ¿no? De que si nos lavamos los dientes, vamos a tener que ir con menos regularidad al dentista que obviamente si no nos lavamos, ¿no? Obviamente, a menores acciones de mantenimiento, el costo, que es que está reflejado en rojo, se va disminuyendo, igual que la degradación, ¿no? Y obviamente, cuando nosotros vamos haciendo pequeñas acciones que van previendo problemas, pues obviamente habrá un mayor tiempo. En esta abscisa viene el tiempo, obviamente el tiempo aumenta para que haya que hacer una nueva intervención y obviamente un nuevo desembolso económico que de otro modo sería mayor. Entonces, bueno, aquí lo importante es saber que el costo-beneficio, pues no hay nada como las acciones de conservación preventiva entendidas como mantenimiento. El mantenimiento es una tarea fundamental para conservar el buen estado del inmueble. No es una cuestión accesoria, es una cuestión necesaria. Finalmente, pues los inmuebles que no tienen mantenimiento, pues obviamente van a sufrir mucho pues el deterioro tanto del tiempo como de los acontecimientos que vengan sobre ellos, ¿no? Algunas consideraciones, me permito leerlas. Dice: considerar las características arquitectónicas del inmueble histórico, considerar siempre el aseo exterior e interior del inmueble. Un lugar bien aseado es el primer paso para nuestro mantenimiento. Evitar acumulación de desechos, evitar encharcamientos, esto es a nivel de cubiertas, el retiro de hierbas y de otras plantas. Obviamente, cuando una planta se va arraigando, va enraizando en las juntas, en las esquinas, en las zonas donde hay polvo, obviamente pues la planta se va a empezar a deteriorar y a que se empiecen a disgregar los materiales. Es importante este punto, reponer faltantes menores en acabados. Donde empezamos a tener pequeñas pérdidas de material, se va a empezar a acumular el agua de lluvias, particularmente en zonas al exterior, y bueno, el agua pues empieza a hacer de las suyas a través de la porosidad de los materiales. La impermeabilización es básica, inclusive la reposición de vidrios rotos, pues para evitar que se meta polvo, que se metan aves, inclusive para evitar el robo o el acceso indebido de gentes que vayan al latrocinio, ¿no? La que sigue. Vamos a desglosar un poquito más esto. Esta es una propuesta de calendario de mantenimiento. Obviamente, pues los inmuebles van a tener unas características, unas particularidades que puedan hacer que esto cambie. Este es un ejemplo de propuesta. Limpieza general. ¿Qué es limpieza general? La escoba y el trapeador, ¿no? Se hace en áreas habitables, patio, pasillo, escaleras, sanitarios, accesos y crujías. Obviamente, pues los trapeadores se sugiere que sean apenas húmedos, ¿no? Que no estemos ahí limpiando ahí con el chorro de la manguera. ¿Esto cuándo hacerlo? Diario.
que sea una buena costumbre el hacerlo, que sea un hábito y un espacio limpio, aparte de que va a ser un espacio más confortable, también nos va a permitir identificar cuando tenemos algún problema que venga surgiendo en nuestro inmueble. La que sigue, la limpieza de cubiertas. Esta es muy interesante, ¿no? Azoteas, en azoteas, bajadas de aguas pluviales, gárgolas. Se sugiere una vez al año antes de temporada de lluvias, ¿no? Esto puede hacer. También es muy recomendable que pueda hacerse después de cada fiesta. ¿Por qué? Porque tiran cohetes, se genera mucho humo y más que nada las varas, no van atascando las bajadas, y es necesario que siempre después de cada evento, si es que hubiera cohetes y antes de lluvias, revisar que pueda el agua asolvar a través de las gárgolas y de las propias bajadas y coladeras. También checar, abrir coladeras, limpiar de forma manual, checar que el agua esté corriendo, eso es bien importante. Y bueno, casi todos es importante cuando se ponga unas bóvedas, que tengamos bóvedas, que se pongan medios de accesibilidad para que la gente pueda subir con facilidad a hacer estas labores de mantenimiento. Es simplemente limpieza, pero finalmente por aquí empezamos con esa primera acción de conservación preventiva, lo que es la limpieza de las azoteas. La que sigue. Por ejemplo, se llegan a atorar estas coladeras. De por sí la coladera no es así como no es última tecnología tampoco, ¿no? Pero si a esto se suma, por ejemplo, que se van quedando hojas, polvo, las varas de los cohetes, entonces hay que buscar que siempre nuestras bajadas, con las características que tengan, puedan tener un fácil asolve. La limpieza de instalación sanitaria, coladeras, drenajes, registros, cisternas, tinacos, tomas, bombas, red, flotadores, cajas de WC. Esto es lo que haríamos en nuestros domicilios. Se puede hacer con una periodicidad anual y bueno, de este modo pues también damos más tiempo de vida a nuestras instalaciones, que no se vayan taponeando, ¿no? En el caso que, por ejemplo, que limpien la rampa de grasas, igual tiene que ser una limpieza muy disciplinada para que no tengamos ahí problemas, inclusive del desgaste de los mismos materiales. Por ejemplo, el retirar las coladeras para poder hacer una solve. En este caso, por ejemplo, la limpieza de registros con agua, revisar, meter ahí uno de esos tubos que llaman cola de cochino para poder hacer las limpiezas, checar que no haya obstrucciones. Un bacto sí, ya en el caso ya que se ha dejado pasar mucho tiempo, que haya muchos lodos, ¿no? La que sigue, por favor. Impermeabilización de cubiertas. Pues aquí primero la revisión visual, sí y no. Tenemos, por ejemplo, los materiales tienen un tiempo de vida. Generalmente, más un tiempo de vida, un tiempo de garantía. En particular, lo que son los impermeabilizantes acrílicos, tienen un tiempo de vida de 4, 6, 8 y hasta, creo que ya hasta 12 años. Entonces, lo que se recomienda es que los materiales vayan siendo renovados de acuerdo a la garantía que nos estén dando, ¿no? Esto
para poder curarnos en salud y bueno, que no tener problemas de humedades. Una humedad es bien importante el poder, pues sí, nulificarla, porque una humedad nos provoca, en particular, el ablandamiento de los materiales, y si son, por ejemplo, cubiertas históricas, una bóveda húmeda, pues obviamente y muros húmedos pues, van a ser más vulnerables al turismo, ¿no? Entonces, es bien importante que las humedades estén perfectamente nulificadas, y las cubiertas bien atendidas. Antes que nada, pues sí, la revisión visual es, por ejemplo, revisar que no haya abombamientos, que no haya impermeabilización rota, en el caso de los impermeabilizantes acrílicos, que no haya material que esté disgregándose, y sobre todo detectar las causas de la humedad. Es bien importante que sepan que estos impermeabilizantes acrílicos tipo Prestel y Perfil, los comerciales, al ser materiales plásticos, sufren la fotodegradación de los rayos ultravioleta, se cristalizan y tienden a irse, van perdiendo pues sí, su integridad, y se van soltando. Entonces es importante que se cumplan los tiempos de garantía del material, que se hagan los trabajos bien, de tal forma de que se pueda conservar la cubierta bien protegida. Por ejemplo, este material estuvo mal asentado, ¿no? Era un pretil de piedra. Se aplicó el impermeabilizante, eso sí, con muchas capas, y como la superficie no estaba regular, empezó a bombarse y a tronarse. Obviamente esta es una vía de entrada de aguas pluviales. Todo esto pues ya está roto, ¿no? Inclusive aquí en la base. Pues sí, bueno, es sí, no, es del mismo sitio. Ven como, por ejemplo, aquí ya se empezó a perder lo que es el alillado, y ya quedó toda esta zona expuesta. Esta, pues obviamente es la revisión de cubiertas, pero básicamente esto ya es para tenerlo en terapia intensiva, ¿no? Ya tenemos una entrada muy peligrosa de humedades. Sí. Este es, por ejemplo, un sistema de impermeabilización tradicional, que es a base de jabón de alúmina. Se aplica en 3 ciclos. Se empieza colocando jabón y luego alumbre en tres manos de cada material, pero son manos que van alternadas. Lo que nos permite esto es crear una superficie, una capa de protección hidrófuga, por la que pueda escurrir el agua, y aparte esta llega a anclarse bien a la porosidad del ladrillo, y nos deja una superficie muy bien protegida. Aquí el jabón se aplica primero el alumbre, jabón, alumbre, así en ese orden. Obviamente los materiales se aplican en caliente. Y bueno, lo interesante de este tipo de protección es que es sumamente compatible con nuestro material. De algún modo pues es necesario que cada cierto tiempo, quizás al principio cada año, y después ya se puede ir espaciando a cada 2-3 años, que se vayan aplicando las nuevas capas, de tal forma de que esta capa de protección siempre se mantenga vigente.
¿Qué tipo de jabones o pues cualquiera? Pues mire, el de la Corona, el Sote. Mientras más seguro tenga lustro. ¿Ah? Mientras más seguro esté el jabón. Sí, puede ser jabón Corona, el Sote, o sea, es jabón, es jabón de pasta, sí. Okay. En este caso, bueno, cuando nosotros estamos interviniendo unas cubiertas, pues obviamente lo primero es empezar a sellar las fisuras que se han ido formando, ¿no? A veces por la misma retracción de los materiales y bueno, es necesario, por ejemplo, es un paso preliminar en las impermeabilizaciones acrílicas, pues se va haciendo resalto y ya después se aplicaría la impermeabilización, que es como quedó aquí. Ya es un impermeabilizante acrílico del comercial. Ya que sí, ya no. Bueno, esto ya lo vimos un poco ayer, con el mantenimiento de la instalación eléctrica, pues sí está dando una revisión de acometidas, de interruptores, por ejemplo, si se va a añadir en algún momento un área, alguna instalación especial, no sé, que se pusieron un practicado, por siempre revisar balanceos, ¿no? La periodicidad, pues, yo creo que mínimo anual, pero sí tendría, sobre todo en áreas donde va a haber mucha gente, que sí se haga con un poco más de cuidado, de tal modo pues sí, de mantener una protección para inmuebles, sobre todo de clase 1. Por ejemplo, evitar la acumulación de cables, ¿no? Aparte de lo mal que pueda lucir estéticamente, pues crea concentraciones de polvo, y inclusive hay zonas donde por la misma, pues puede crear ahí estáticas que no estén controladas, y bueno, mantener, por ejemplo, el cuidado de los tableros. Ese tablero, a pesar de que tiene ya unos problemas ya de mucho tiempo, bueno, pues de alguna forma se le está tratando de dar mantenimiento y se quitaron algunos cables que ya no servían. Se pusieron unos interruptores y bueno, son siempre revisar nuestras instalaciones, no dejarlas para otros momentos. ¿Verdad que sí, Nico? Igual, mantenimiento de elementos de seguridad, puertas, chapas, rejas, bodegas, zonas de resguardo, con una periodicidad, pues sí, mensual, más que nada, que revisando que no tengamos, sobre todo, riesgos de robo. Regresa un poquito. Sí, por ejemplo, en el mantenimiento de sistemas de protección contra incendio, pues revisar que tengamos nuestra instalación de forma correcta. Obviamente siempre va a haber una asesoría del servicio de bomberos para poder revisar las instalaciones de incendios, bueno, contra incendios. Por ejemplo, que tengamos nuestros extinguidores al día, los tambos de arena, los hidrantes, que esté todo funcionando bien. Periodicidad mensual, siempre asesorarse de los servicios de bomberos para que esté bien seguro. ¿La que sigue? Una pregunta, sí. Ahorita que habla de eso, yo no he visto los templos
extinguidores o letreros que digan ruta de evacuación, salida de emergencia, todos esos. No, ¿Se requiere por protección civil? Sí, sí se requiere, sí se requiere. Extinguidores no, porque no podemos, tienen que ser, bueno, tienen que ser extinguidores de dióxido de carbono, pero no es usual que haya extinguidores de los que conocemos del tipo ABC. Y sí, debería haber una zona tanto para señalización de evacuación como para puntos de reunión en los centros. Bueno, que no los hayamos visto, sí es una pena, sí tendría que haberlos. El más recomendable es el de polvo ABC, que sirve para la mayoría de incendios, ¿sí? Porque también había, por ejemplo, las oficinas que ya hay computadoras, también tendríamos que tener ese tipo de extinguidor. Sí, aquí la cuestión es que tenemos bienes muebles. Así es. No podemos aventarle algo. Así es. Tienen que ser sobre todo, los ideales son los de dióxido de carbono, que no afectan los retablos, ni cuadros, ni... Pero nada más, pero también es bueno tenerlo, por ejemplo, también nos sirve para la casa, ¿no? En casa hay que tener siempre también un extinguidor mínimo, o menos de 1 kilo, ¿verdad? Ya teniendo un kilo, pues ya nos ayuda mucho a tener. Inclusive también es importante, por ejemplo, donde hay escaleras de madera, hay unos detectores de humo. Sí, hay unos detectores de humo. Esos son para el hogar. Los detectores de humo, al instante que ya hay un cuadro de incendio, da la preventiva del detector de humo. Entonces, para las casas donde hay, por ejemplo, madera, es muy bueno tener un detector de humo. Claro, no, inclusive las mismas normas técnicas complementarias de reglamento de construcciones nos pide que, por ejemplo, elementos estructurales de madera y de acero tengan retardantes al fuego. Entonces, por ejemplo, para madera, pues hay un retardante que se aplica por brocha o por inmersión. Igual hay retardantes que son muy caros, pero sí son parte de, por ejemplo, lo que necesitaría una estructura de acero. Y debe llevar por lo menos 2 micras de espesor para que puedan darnos un tiempo de resistencia al fuego. No van a evitar, por ejemplo, la fundición del metal, pero sí le van a dar un tiempo para que... Es un retardador. Es un retardador, sí, para que la gente pueda salir, para que pueda llegar servicios de emergencia. Algunos templos también algunos ya tienen el sistema de contraincendios, como son los rociadores automáticos. Entonces, también eso, pero pues, como decía ayer en la clase, de que más vale un preventivo a que tengamos una pérdida total de un inmueble. No, sí, el uso del agua en un templo es lo último. Sí. Es lo último que se debe de hacer porque hay gran cantidad de bienes muebles. Generalmente lo mejor son los extinguidores de dióxido de carbono. La Santa Veracruz, Notre Dame. Entonces, bueno, no estamos hablando de cosas que llevan de 4 o 5 años para acá. O sea, finalmente se siguen dando, ¿no? Como en algunos dibujos antiguos que veíamos el templo incendiándose, pues cosas que se siguen dando, ¿no? Ya no son por guerras, ahora generalmente lo que causa esto son cuestiones eléctricas. En el caso de la Santa Veracruz, tú me dirás mejor, Pancho, pero creo que fue porque se metía gente, ¿no? Se metía gente y se quedaba ahí. Algo prendieron y se incendió. Sí, así fue. En el caso de Notre Dame sí fue por una cuestión eléctrica de la gente que estaba haciendo unas reparaciones y algo hizo corto con el andamio y fue donde se prendió. Pero bueno, son cosas que siguen pasando. La que sigue
Bueno, son algunos de los tipos este es el de dióxido de carbono, este es el ABC y los tambos de arena, que bueno, también son útiles, pues sí, cuando el incendio todavía se puede atacar desde su base, que todavía esté iniciando, ¿no? La que sigue, amigo. Fumigación, particularmente donde tengamos madera y textiles. En elementos de madera, pues retablos, puertas, ventanas, columnas, altares, muebles. Veíamos en la clase de materiales algunas de las patologías de la madera y era el ataque de insectos, particularmente lo que es termita, polilla y carcoma. Entonces, bueno, para lo que se recomienda para una fumigación, pues pueden ser desde productos externos que se puedan aplicar con brocha, o lo ideal, siempre que esté al alcance, pues el poder hacer una termonebulización, lo cual ya no es tampoco nada de otro mundo, ¿no? Ya mucha gente se dedica a termonebulizar y se van dando acciones de mantenimiento, de fumigación, con una periodicidad que no llega a ser tan costoso. En el caso de los retablos, ¿hay alguna limitante de los que se puede aplicar o alguna sustancia que no pueda dañar? No, o sea, finalmente el retablo, por ejemplo, como el producto entra a base de gas, no hay ningún problema. Se puede crear una atmósfera controlada de tal modo de que el gas esté más concentrado con un costo mínimo y el retablo se fumiga con gas y no hay ningún problema. No tiene ningún problema la termonebulización con la madera del retablo ni con la hoja de oro, nada. Échate la que sigue. Este es, por ejemplo, no voy a mencionar lugares, es una torre, el interior de una torre, vean, no nada más encontramos los daños en la madera, ¿no? Sino también, por ejemplo, las excretas que dejan palomas, que dejan ratones, que dejan otro tipo de pájaros y van creando una superficie totalmente insalubre. Es necesario que antes de que empecemos a hacer trabajos en el interior de esta torre, hicimos una fumigación y se hizo una limpieza, pues sí, para que la gente pudiera trabajar con seguridad. Inclusive hasta con un simple insecticida ayuda en el caso de que haya arañas, que haya otro tipo de bichos que puedan ahí dar un susto a la gente. A ver, perdón. Aquí, por ejemplo, vemos a este compañero, a Jesús, ahí haciendo fumigación con un rociador. Ya parece, ya se quitó también ya el exceso de las excretas. Encuentra uno nidos, esqueletos de pájaros, encuentra uno de todo, ¿verdad? Perdón, y en el caso de las palomas, ¿qué se puede hacer? ¿Echan a perder con las excretas? ¿Echan a perder el material pétrico? ¿Qué se le puede hacer a las palomas? Bueno, aparte de comérselas. Bueno, no me gustaría llegar al caso, por ejemplo, en el Monumento de la Revolución se hizo una especie, llevaban un par de aguilillas y era cazar palomas, pero no es algo así como muy agradable a la vista, ¿no? Lo ideal, las palomas desarrollan un instinto que se llama querencia. No es fácil mover a las palomas de un lugar a otro, porque es como el ser humano también regresa, ¿no? Aunque lo cambien a uno de trabajo, ya al rato regresa, ¿no? Y más cuando uno va dejando bendiciones, ¿no? Pero en el caso de las palomas, lo más que se puede hacer es tratar como de aislar el lugar, ¿no? De aislar el lugar con unas mallas que son de polipropileno, y pues es lo que hay de repente de distintos tamaños, ¿no?
Y los picos, Oscar, en molduras. Ah, sí, se utilizan también unos picos que tienen, hay dos tipos de esos picos. Esos se pegan nada más con un cinta adhesivo, y esos picos pueden ser o por la forma que hagan que no puedan, pues sí, son unas agujas que para que no se posen ahí, e inclusive hay unos que tienen una mínima carga eléctrica, unos para que no se, pues sí, para orientarlas y que se incomoden y que se vayan. Se cosen ahí. Es el salón de la tortura. La otra sí se las comiendo poco a poco. Son, por ejemplo, trabajos de termonebulización. El personal llega, obviamente pues vienen con sus TIBE, con sus máscaras antigas, y dejan esto. A veces se puede dejar durante 24 a 48 horas el salón con termonebulización, durante el cual se cierran bien las puertas, se prohíbe la entrada, y ya hasta después de ese tiempo ya no hay peligro, porque ya el gas prácticamente ya hizo su trabajo, ya se volvió inerte. ¿Qué sustancia es la que se pone? ¿Qué compuesto químico? Mire, sí, hay varios. Por ejemplo, puede ser hasta agua oxigenada, en algún caso. En algún caso. Pero bueno, también va de la humedad. Por ejemplo, en este caso se ocupan también unas pastillas que, bueno, comercialmente se llaman Fostoxin. Son sustancias derivadas del ácido fosfórico, que también gasifican y llenan un volumen de aire, y después de cierto tiempo también ya se vuelven inertes. Son tratamientos un poquito más costosos. En este caso, por ejemplo, se utiliza, por ejemplo, en museos. Este es un busto de la Virgen, y se crea una atmósfera controlada con plástico, se ponen las pastillas gasifican, y ya no habrá bichos, ¿no? Revisión de seguridad estructural. Pues sí, aquí sí es un trabajo donde sí sea necesario que tengamos una asesoría profesional, particularmente después de cada sismo. Si se puede anual, bien, pero si no después de cada sismo, sí es recomendable que venga un profesional a revisar nuestros elementos estructurales. Particularmente posible que no haya, de que si se formaron grietas, pues ver el alcance, ver las características. Inclusive no está descartado también traer hasta un equipo de topografía con cierta periodicidad para ver cómo es, si no ha habido hundimientos, si no ha habido asentamientos de algún elemento. Por ejemplo, aquí hay se está haciendo es con topógrafo, puede ser una topografía inclusive con su estación. Estos, por ejemplo, se pueden ocupar también testigos. Los testigos generalmente son de yeso, algunos son de vidrio, otros son de lámina, y otros, inclusive tenemos esta instrumentación que se llaman fisurómetros. Tenemos la fisura y se va colocando en dos sentidos para ir midiendo, no nada más si la fisura se está abriendo, sino se puede estar también desfasando, ¿no? Trabajando en el otro sentido. Entonces el fisurómetro nos permite hacer un monitoreo que puede inclusive verse en tablas, y bueno, pues para poder tener un conocimiento más cierto del comportamiento de nuestro inmueble. Revisión de recubrimientos, igual. Aplanados, pisos, pintura, muros, herrería. Si vemos, por ejemplo, que se está desprendiendo o se está levantando la pintura, si vemos que tiene salitre, si vemos que el herrería empieza a presentar corrosión, todo eso es importante que podamos tener una asesoría, a pesar de que puedan ser trabajos muy básicos, sí poder tener una asesoría profesional con la que podamos contar.
de tal forma de ir planeando nuestras acciones de mantenimiento. El mantenimiento sí tiene que ser sostenido. No, el mantenimiento no es contingente. El mantenimiento deben de ser, como veíamos en la primera gráfica, acciones pequeñas que le den duración a que le den más duración a nuestros materiales. Por ejemplo, el poder identificar cuando se están cayendo, tenemos un desprendimiento de juntas, las humedades. Esta es la que dice aquí en un lugar muy cercano, ¿verdad, Leo? Santana Tlacoteco. Sí, pues pero bueno, son cosas que no se habían atendido hace mucho tiempo y bueno, pues realmente ya hasta que pase el sismo empiezan a salir cosas y eso es lo que no debe de pasar. La gente siempre debe tener, inclusive a los administradores de edificios religiosos, se les recomienda que tengan sus áreas escombradas de tal forma que no se les junten humedades, que se puede identificar las áreas. Nos pasa mucho en las bodegas acá en el centro histórico de la ciudad, que pues, las bodegas son de las áreas más deterioradas. ¿Por qué? Porque les echan cosas y les meten y no se identifican las humedades, no se alcanza a percibir cuando hay grietas y bueno, finalmente pues son un mantenimiento que no se da precisamente por falta de accesibilidad y por falta de una disciplina. Lo que les comentaba de los aplanados, de los recubrimientos que se van cayendo, ¿no? Se van llenando, les va entrando el agua, el viento los va disgregando, se va metiendo cuando llueve, pues generalmente el agua es lluvia ácida, tiene un componente de ácido sulfúrico y el cual empieza a degradar nuestros materiales. Por ejemplo, este es en el TECPAN de Tlatelolco. Por ejemplo, pues sí, los problemas de impermeabilización arriba, y ya teníamos infiltraciones que estaban dejando ahí sales. Y bueno, el levantamiento fotográfico, siempre es importante que antes de cada intervención, la misma gente de administración, el mismo constructor lleven un levantamiento de cómo estaba cada área. Finalmente, pues bueno, nos ayuda a dar seguimiento de cómo estaban las áreas antes de entrar. Pues sí, ven, por ejemplo, por ejemplo, estas que incluí son fotografías de antes de empezar a hacer la actividad, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos, el sismo nos había creado aquí una especie de líneas diagonales, aquí en este campanario. Por ejemplo, antes de la intervención de una fachada, cómo estaban esos portones. Entonces, bueno, es importante que haya un seguimiento fotográfico, porque de alguna forma pues es información del estado de conservación del inmueble. Y el levantamiento de los deterioros, esto sí es, cuando se hace una intervención, es necesario que el profesional haga un levantamiento de los deterioros, pues sí, para el procedimiento del proyecto, y el otro, pues sí, para el control de los daños que hay en el inmueble. Sí. Se hace un plano, se marcan las áreas, se van marcando las zonas de deterioros, pues sí, con líneas, en el caso de grietas, pues se ponen ahí las que están ahí dando lata, áreas que tienen, por ejemplo, humedades. Se pone la fotografía con su descripción, se dibujan las grietas que se puedan ver.
O sea, aparte de la fotografía, aquí le podemos, se le sobrepuso con la computadora las grietas tienen este color rojito y las fisuras que creíamos que son de puro aplanado menos graves, con este color amarillo. Y es una forma como para identificarlas, ¿no? La que sigue, Es la capilla, ¿verdad? la capilla de la inspiración. Este es, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, Xochitepec. También se hizo lo mismo. En este caso también, el otro lo hicimos en planta. También hay que hacerlo en alzado. Se marca en la fachada, en este caso en la fachada principal, se marcaron las grietas. No damos ninguna interpretación, simplemente las estamos marcando y estamos señalando de dónde es cada grieta. No necesariamente tiene que ver una interpretación, eso ya puede venir un diagnóstico posterior, pero aquí la cuestión es pura identificación de las grietas. Para esto es necesario que haya dibujo. Por eso es lo ideal. Sí se puede hacer sobre la pura foto, pero lo ideal también es que haya un levantamiento profesional donde se puedan ir plasmando todas no nada más las grietas, sino también se van identificando las grietas y también lo que son las futuras intervenciones. Ok, los principios de intervención, la que sigue, amigo. Este es, por ejemplo, la saqué del día de ayer, ¿no? Pues sí, sí está como esa ley de no reservar ni con cemento ni con pintura vinílica. Pero bueno, hay que tener como los criterios bien claros de por qué hacemos las cosas. Sí. Bueno, los principios de intervención, yo los he resumido en estos 5, que son mínima intervención, reversibilidad, legibilidad, compatibilidad y excepcionalidad. Por mínima intervención, si alguien va a copiar, le damos un tiempito. Me refiero a la omisión a la manipulación de la obra fuera de lo estrictamente necesario para evitar riesgo, asumiendo la degradación natural del paso del tiempo. Antes de empezar, no podemos tampoco ponernos a dar recetas de con qué proporción de mortero vas a intervenir tal área, o con qué material vas a inyectar, o con qué vas a pintar. Y finalmente, lo primero que queremos nosotros como exponer son los principios, qué es lo que tenemos que cuidar para que nuestra intervención tenga legitimidad y respeto tanto hacia la obra de arte como hacia el futuro de la persona que vaya a intervenir estos elementos, ¿no? Que haya conocimiento, que dejemos huella de lo que estamos haciendo. En el caso de la mínima intervención, que también se conoce como el máximo respeto al original, es en la medida de que nosotros podamos tratar de meter mano lo menos posible. Cuando nosotros metemos mano, intervenimos algo, le vamos a provocar una transformación en el devenir del tiempo, y es información que vamos a ir bloqueando a veces, porque los criterios van cambiando con el tiempo. Pasa mucho en zonas arqueológicas, y es una buena recomendación que donde tengamos unas zonas arqueológicas amplias, no se pretenda excavar, no se pretenda descubrir toda la zona. ¿Por qué? Porque las tecnologías van cambiando, los criterios van cambiando, y también es ético dejar algo para que la gente del futuro pueda quizás con mejores tecnologías, con más respeto, puedan también hacer su trabajo. Por ejemplo, en el caso es el convento agustino de Culhuacán.
Y bueno, por ejemplo, este es un templo del siglo XVI, era una nave basilical, y finalmente pues el templo simplemente se consolidó y se quedó como tal. Ya no se reconstruyó, no se completó y quedó pues prácticamente como un paseo arqueológico, y bueno, creo que es muy válido, ¿no? Cuando algo no tenga el beneficio del uso, que lo podamos dejar y simplemente conservarlo, y bueno, mínima intervención. ¿Qué sigue? En este caso, la mínima intervención también puede hacer, por ejemplo, limpiezas, ¿no? Podamos simplemente hacer una limpieza respetuosa y ya quedó. Por ejemplo, este es un tramo de las escaleras del convento de Jesús María. A pesar de que se metieron aquí los escalones mayas, porque bueno, ahora es el museo de José Luis Cuevas, se metieron escalones nuevos porque eran necesarios para la visita, para el uso. Finalmente se dejó el extremo, el escalón, las escaleras que sirvieron para el convento en épocas pasadas. Reversibilidad. La reversibilidad es la posibilidad de poder deshacer cualquier intervención en cualquier momento, devolviendo la obra al estado que tenía antes de dicha intervención, dando acceso a mejores técnicas futuras y sin dañar la materia original. Esto es, lo que nosotros hagamos, en la medida de lo posible, tratar de que se pueda retirar. Obviamente, a veces en la cuestión de inmuebles no es tan sencillo, pero cuando vayamos a poner un injerto, vayamos a poner alguna pieza nueva, tratar de, por ejemplo, un aplanado, si tenemos que meter una aplanada en una superficie, pues no picarlo, ¿no? El picar un aplanado ya lo estás marcando, ¿no? Lo estás ya marcando y ya no va a quedar igual, aunque en un momento posterior se retire el aplanado. Entonces, es mejor tener un respeto por ese material que nos va a servir de sustrato para que podamos asemblar algo, y también que en algún momento dado, en alguna nueva intervención, pueda ser retirado. En este caso, es cerámica porosa y se hace una consolidación con una resina acrílica que se llama Paraloid B72. Entonces, de alguna forma se está consolidando este material. Sí, para la escala es un simple hisopo de algodón y se aplica el Paraloid, y el Paraloid puede ser retirado mediante solventes, pero sin dañar el barro. Nada más retiramos el puro Paraloid. Por ejemplo, también el uso de la cola de conejo en madera, ¿no? Esa puede ser retirada con agua alcohol, y porque si le ponemos resistor, pues bueno, ya hay que retirarlo de otros modos un poco más agresivos. Aquí la cuestión es que en la medida de lo posible sea lo más reversible posible. Vamos con lo que sigue. Hay materiales, por ejemplo, esta es la que les comentaba, que es cola de conejo, que son materiales que se disuelven en agua para su puesta en obra, y que también se pueda retirar con aplicaciones de agua alcohol para que se pueda liberar sin tener que dañar la madera, en el caso de estas uniones. Estas son, por ejemplo, las perlas del Paraloid B72. Esta es, por ejemplo, una resina de metacrilato que se aplica no es metacrilato, es una resina acrílica nada más. El Paraloid B72 se puede aplicar con tolueno o con tiner, con alcohol industrial también, ¿no? Con alcohol, sí, con varios solventes. Y aquí la cuestión es que con esos materiales pueda ser retirado sin dañar el material sustrato. Bueno, la legibilidad es la capacidad de ser leído. Para poder leer algo es necesario conocer el código utilizado para comprender y apreciar en profundidad lo que la obra intenta expresar.
¿A qué me refiero con esto? A lo deseable que es que algo pueda, que nuestra intervención pueda ser diferenciada de la estética del inmueble, pues sí, mediante el uso de esta característica que es la legibilidad. La legibilidad se basa en la psicología de la Gestalt. La Gestalt es una teoría psicológica que nace en los años 40. Gestalt, de hecho, en alemán significa forma, y muchas de sus descubrimientos, están basadas en, bueno, son utilizadas por el diseño gráfico actual, ¿no? Básicamente, una de lo más importante de la teoría de la Gestalt son las leyes de la percepción, que es, por ejemplo, la ley de la proximidad. A ver. La ley de la proximidad la ley de la proximidad nos dice que, por ejemplo, estas bolitas al estar juntas nos permiten apreciarlas como un grupo. La ley de la semejanza, por ejemplo, nos permite apreciar que estos objetos, al ser semejantes, forman parte de un todo. La ley de la simetría. La ley de la simetría nos permite definir. Aquí no vemos dos líneas, sino que estamos viendo un todo que simplemente es simétrico. La ley de la continuidad. A lo mejor ya me perdí, pero ¿qué es lo que tiene que ser leído? La capacidad de ser leído, ¿qué es lo que estamos leyendo? La estructura. Estamos leyendo nuestra intervención con respecto al inmueble. Hoy vamos a verlo, más adelantito. Lo que estamos leyendo, o sea, no sé, no es un documento, sino lo que se hizo en la intervención. Es una cuestión visual, es percepción visual. Percepción visual. La ley de la continuidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, una serie. Decimos que es una serie de 1 al 10, ¿no? Pero finalmente aquí hay un número que no conocemos, pero bueno, se puede identificar. Nosotros tenemos una capacidad cerebral que se llama cerradura, con la que podemos saber que esto es una serie. La ley de la igualdad y equivalencia y el cerramiento visual. Por ejemplo, el cerramiento visual balón de fútbol. Un triángulo. Este es el cerramiento visual, la capacidad que tenemos nosotros para determinar cosas, aunque aquí no haya ningún triángulo. Sin embargo, lo estamos viendo. Otra, por ejemplo, sería un coche, ¿no? Que sean ahí dos círculos y unas líneas, ¿no? Y la línea, pues es un coche. Y esa es la capacidad que tenemos nosotros para cerrar las cosas. La que sigue lo vamos a entender un poquitín mejor. Aquí, por ejemplo, es una
Aquí, por ejemplo, es una intervención en una pintura mural arqueológica. Vean cómo esto que vemos acá es la pintura original. Entonces, cuando el restaurador termina el dibujo, no lo va a hacer exactamente igual, sino que le da legibilidad para que se vea que esta zona es la que intervino él. Si lo logran, se logra percibir, ¿no? Como esta técnica en general se llama trateggio en italiano, que significa tratamiento, y es la forma en la que se van abordando las reintegraciones. Obviamente tenemos aquí la pintura original y el restaurador hace aquí un trateggio cruciforme, nada más para completar y que no se quede aquí la manchota blanca del rezago. Esta es, por ejemplo, una pieza de un retablo. Una pieza de un retablo queda aquí en dorado original, se hace la reintegración con masilla y se le da un trateggio con colores. Pero vean ustedes aquí, por ejemplo, los colores son los colores primarios: azul, amarillo y rojo. Y entonces con esa, también pues sí, con la capacidad del restaurador, pues va uniendo los colores primarios para tratar no de igualar a sino que simplemente llenen el espacio y no se quede aquí la mancha del resano. Gracias, mancha. ¿Sí se logra ver? Sí, en arqueología, por ejemplo, muchas de las intervenciones que hacían los restauradores arqueólogos, para que haya una lectura de lo que es original y lo que es la intervención, se usaban mucho los rajueleos, ¿no, Oscar? También los rajueleos. Ajá, con piedritas. Ajá. Dejaban una marca de que era intervenido para que no se tenga una falsa lectura de que era una pieza, una parte original, ¿no? Foto que no incluí, pero se las puedo dibujar. Por ejemplo, ¿te puedes cambiar? Aquí está. Ahí, atrás. Atrás de la mochila. Atrás. Ah, sí. Gracias. Sí, lo que explica Francisco es muy acertado. Por ejemplo, tenemos nuestras piedras. Ladrillitos, más piedras. Vamos a pensar que de estas piedras, unas las pusimos, las acabamos de poner nosotros. Entonces las que pusimos, todas van juntadas, y las que pusimos nosotros, se les van poniendo unas rajuelitas en la junta. Nada más para indicar que las piedras que pusimos nosotros en esta zona son una intervención actual. Es simplemente dar respeto a lo original y que lo que ponemos nosotros se vea como identificable, legible. Por ejemplo, en el caso de este edificio que no se marcó, no hay una distinción entre lo que estaba y lo que se puso, pues no se pierde ese detalle. No, y de hecho esta es una cuestión como un poquito como de ética del arquitecto restaurador, pero generalmente los edificios no tienen marcado eso. ¿Por qué? Porque hay otros criterios. Si por ejemplo tenemos una parte que era siglo XVI, otras XVII, XVIII, hay que leerlo con otro tipo de instrumentos, en este caso lo que es la arqueología y la arquitectura, que nos permite identificar, por ejemplo, los colores de las puntas, nos permite identificar, por ejemplo, el tamaño de los bloques,
que si los tabiques eran de un tamaño en cierta época, que si en otra época empezó a traer cal y por eso las juntas traen cal. Hay instrumentos para hacerlo. Esto es un poquito nada más, estoy hablando un poquito de la época, de la ética del arquitecto, pero, y bueno, del deber hacer, pero en la mayoría de los edificios eso no existe y hay que valerse de la arqueología y la arquitectura para saber distinguir las etapas. Sí, se da más en bienes arqueológicos que arquitectónicos, porque es un tema mucho más delicado. Sí. La arqueología, al tener periodos de hasta 1000 años, como que es muy atrevido dejar un vestigio borrado por una intervención arqueológica. Entonces, es más bien para bienes arqueológicos que históricos o artísticos, creo yo, ¿no, Oscar? No, pero tú puedes hacer arqueología en cualquier inmueble, puedes hacer arqueología en arquitectura y nosotros lo podemos ver inclusive en este edificio. Quizás no se identifiquen muy bien las etapas de intervención, pero estos finalmente, eso de los rajueleos o del trateño, son instrumentos para la legibilidad, pero son contemporáneos. Generalmente la gente del siglo XVI lo que le interesaba era levantar su muro y a los del XVII reponer el muro que se había caído por el sismo, ¿no? O sea, no había esa intención. Ya estamos hablando ya de principios de intervención contemporáneos y vigentes. Lo que sigue ese es, por ejemplo, el arco de Tito en Roma. Este fue intervenido por Giuseppe Valadier a finales del siglo XVIII, dentro del concepto que se llama, la teoría que se llama restauro arqueológico, lo que comenta muy bien Francisco. Aquí, por ejemplo, se distinguen las partes romanas y se distingue los refuerzos que puso Giuseppe Valadier. Por ejemplo, aquí están las columnas estriadas romanas. Y lo que hizo este arquitecto fue, lo que añadió, lo hizo con piedras, pero ya sin tratamiento, de tal forma que se pudiera distinguir, leer lo original romano de su intervención. Igual en este caso, estas pilastras que se sobrepusieron a estas criptas originales, también permiten ser identificables. En este caso, pues porque igual hasta se puso una piedra diferente. La cuestión aquí es que se puede leer sin que se pierda la percepción del todo. Otro concepto muy interesante, lo que es compatibilidad de materiales. Entendido como la capacidad de poder concurrir en buenas condiciones con algo o con alguien. Los materiales empleados no deben ocasionar daños físicos o estéticos que puedan modificar el aspecto del bien. Ahí se ve lo que mencionas, perdón, de las piedritas que dices. No. ¿O ese es? No, aquí estamos. Las piedritas era para cuestión. No, digo nada más, o sea, me refiero. Es que me llamó la atención que esa parte que se ve más blanca sí tiene piedritas ahí como que marcan como sí. No, aquí la cuestión es que esta piedra, la piedra que está pintada, estaba recubierta con aplanados de tierra. Ajá. Simplemente está sucia. Le volvimos a poner el mismo tipo de piedra, que en este caso pues son estos bloques de piedra brasa, pero es el mismo tipo de piedra. A esto voy con la compatibilidad de materiales. Siempre el buscar, colocar el material que tenga el mismo comportamiento estructural, térmico, en cuanto a dilatación, químico, que sea lo más parecido posible para evitar que tengamos alteraciones en el material original. No, en este caso, este material está cafecito y este es el material. La única cuestión es que tenía sobrepuesto aplanados de tierra, que a la hora de que se quiso hacer el refuerzo, pues que quedó sucia. Pero bueno, es el mismo material. Supongo que las mangueritas son para hacer inyección, pero sí. ¿Cómo determinan qué tipo de mortera se debe ocupar?
Es lo mismo, exactamente. Mira, antes no se ocupaban las inyecciones, solamente las inyecciones es un recurso contemporáneo de consolidación. Entonces simplemente lo que nosotros buscamos es que se determina que el mortero sea lo más parecido al material de las juntas. En este caso teníamos muchas juntas de tierra. ¿Qué hicimos? Sí hicimos un mortero de cal, pero se le puso un porcentaje de arcilla para que tuviera las mismas cualidades de la estructura original. Y baba de nopal. Baba de nopal, sí, también como... No me refería, perdón, me refería al mortero que se le va a inyectar porque se llama mortero también. Es un mortero, sí, es un mortero de inyección. En este caso el mortero que se inyectó fue un mortero de cal con 10% de arcilla y baba de nopal. Pero bueno, eso lo vamos determinando ya viendo la fábrica del inmueble y sobre todo que se pueda parecer lo más posible a las juntas. Perdón, la piedra brasa es una roca volcánica. ¿Qué tipo de roca es? Es una roca ígnea extrusiva. Sí. Y su otro nombre, porque como piedra brasa es el término de la albañilería, pero así como para buscarle el nombre de... Si usted la quiere comprar, búscala como piedra brasa. Ya mineralógicamente se llaman basaltos, aunque hay varios tipos de basalto. Ajá. Pero búsquela como piedra brasa. Bueno. Pero en teoría sería como una roca ígnea exclusiva, ¿no? Es una roca ígnea exclusiva que inclusive aquí la tenemos aquí en este mismo edificio, es de lo que más hay aquí en la zona. Es una roca ígnea, pues como les explicaba la clase pasada, es de origen volcánico, es extrusiva porque su enfriamiento será a nivel de superficie. Pero, bueno, las que fueron en enfriamiento rápido son las porosas, ¿no? Son las más porosas Y como las pesote y... no son las que sí se vea como tal la roca ahí. ¿Perdón? La que no se ve que tienen poros, como las que están ahí, son intro, ¿no? No, pero esas son un poco más profundas. Son un poco más profundas. Sí, finalmente esta piedra tú la encuentras en superficie todavía, es extrusiva. Es que se supone que la roca exclusiva ígnea es la que tiene grandes poros, por eso. No, hay porosas y hay menos porosas. En este caso, que es la piedra brasa, la encuentras tú en superficie y es poco porosa. Y hay piedras que sí están como a profundidades, inclusive en conos de los cráteres, están más a profundidades que son las intrusivas. Pero no, el tesoro que tiene la Bobas, todas son extrusivas, el mismo granito. El granito no es Sí. es metamórfica, ¿no? No, es ígnea, lo veíamos en la primera clase, inclusive también lo pueden encontrar en superficie. Pero ya erosionada. Erosionada, sí. Sí, erosionada. Y ahorita es una piedra compuesta por cuarzos, feldespatos y micas, y también se encuentra en superficie. Por ejemplo, esta es una bóveda en la Ciudad de México. También se hacen, por ejemplo, se hicieron unos portes para que entrara la piedra a modo de cuña, y también se trató de meter el mismo material, en este caso unas muelas de la misma piedra. Este es aquí en Tlaxcala también. Se puso un recubrimiento a modo del que ya existía, a base de cal y arcilla, o sea, para que sea lo más parecido al material de las puntas y el comportamiento de la piedra. Y por último, el concepto de excepcionalidad. Dice, ausencia o restricción de la capacidad para realizar algo.
La restauración debe tener un carácter excepcional. ¿A qué voy con esto? A que no, la restauración no podemos decir, no, pues vamos a restaurar cada 5 años, ¿no? No, la restauración tiene que hacerse lo menos posible. Por eso bien viene el dicho de, ¿cómo es conservar para, restaurar para conservar y conservar para no restaurar? En la medida que nosotros restauremos lo menos posible y hagamos más trabajos de mantenimiento seguido, hagamos más correcciones de lo que de los daños que puedan ir viniendo de forma preventiva, va a ser mejor. La que sigue, por ejemplo, una intervención anterior y después cómo quedó, ¿no? Entonces, dentro de ese carácter de excepcionalidad de la arquitectura, nada más restaurar cuando se tenga que restaurar, cuando ya sea la última salida. No nos acostumbremos a ser restauradores de tiempo completo. Yo creo que mejor nuestra labor debería ser conservadores, ¿no? En la medida que nosotros, a mí me gusta más también dirigirme como conservador, ¿no? En la medida en la que nosotros conservemos y hagamos acciones de conservación, tendremos que llegar menos a restauración. Lo que sí, pues en este caso nada más fue por retirar la mancha, ¿no? Pues es aceptable y bueno, está acotada la intervención. Y bueno, la necesidad de que dirijamos, ¿no? De que hagamos levantamientos precisos, levantamientos muy serios con todo el instrumental que nos sea posible para lograr determinar las características de nuestro edificio. Muchas veces dentro de los planos se puede ver inclusive los defectos mismos del edificio, ¿no? Que si aquí le habían quitado un contrafuerte, lo que sea, ¿no? Finalmente aprendamos y acostumbrémonos a que siempre trabajemos con dibujos lo más completo posible. ¿Ya que sí? Tanto en planta como en alzada. Dibujos a detalle donde inclusive en forma de detalles podamos ir poniendo las características de nuestra, pues sí, de nuestras piedras, de nuestros bloques, hacer dibujos a detalle que nos permitan ilustrar el estado de conservación del inmueble. Creo que es todo, ¿no? Pero a ver la que sigue. Bueno, si gustas pasarlas un poco a poco, es la carta de Cracovia del año 2000. No, un poquito más lento. Es la carta que actualmente, de más importancia que actualmente nos rigen y nos hablan y se da mucho énfasis en el mantenimiento, en el mantenimiento y la conservación preventiva. En el texto que les entregaré pondré un extracto de lo que es la carta para que lo puedan tener y conocer y sobre todo lo que tenemos que cuidar nosotros como conservadores de un bien patrimonial, ¿no?